La beca que gané es la del Government of Ireland. Es una beca que cubre. No hay requisitos de edad ni de áreas de estudio. Miraba las posibilidades que habían y no lo veía como algo realizable. Ok. Sobre todo porque sí, son muchas personas las que aplican. Hola Paula, ¿cómo vas? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Buenas noches, buenas tardes. Sí, buenas tardes acá y buenas noches por allá. Buenas noches por acá. Sí. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal la vida en Irlanda? ¿Cómo te ha tratado? Ahora con frío, Sí. fueron meses intensos, diría yo, complicados al principio. Creo que uno idealiza un montón. Pero Ok. ahora espectacular. Ahora que ya arranco el máster, estoy espectacular, sí, sí. Nada, ninguna queja. No, muy contenta, de hecho. De hecho. Chévere, me alegra eso, Paula. Bueno, tú y yo ya venimos estábamos echando cuentas de hace unos buenos meses, más de Años. No, años ya. años. Tengo el machete de cómo fue evolucionando y el primer curso te lo compré en noviembre de 2023. Ok, ok, Que me ok. llegó gracias al algoritmo de Instagram. O sea, yo te conocí gracias al algoritmo de Instagram. Noviembre de 2023 te compré el curso y para que no quiero decir nada errado, 29 de enero de 2024 me llega un día el newsletter. Lo miro y decía, mira, te enteraste de las oportunidades en Irlanda. Y ahí fue la primera vez que dije, che, mira, este país puede andar. Y me la pasaba, hubo un momento en donde me la pasaba más en la página de Vivir, Viajar, Amar que en Instagram. Así que sentite halagado, David, halagado. No, bueno, muchas gracias, Paula. Para mí es de verdad que es un gusto, te decía antes, te lo digo ahorita, que nos desvirtualicemos, ¿no? Ya después de tanto tiempo hablando por correíto, y ver todo ese proceso que seguiste tú desde bueno, ¿qué hay para hacer? ¿Dónde están las oportunidades? Tengo un montón de preguntas. ¿A dónde estar allá? Y estar hoy acá con nosotros compartiéndonos la experiencia. Te agradezco un montón que le hayas sacado el tiempo, ya que estás ya en exámenes y en proyectos y en Que la temas de gente universitario. sepa, que la gente sepa que en la prueba que hicimos de sonido estaba haciendo un trabajo para mañana. O sea, que se sepa eso. Que ya, ya Sí. estamos con los trabajos. Sí, sí. Te lo agradezco mucho, Paula. Y bueno, no, antes de iniciar, siempre contexto para las personas, por favor, cuéntanos, bueno, ¿dónde estás ahorita? ¿Qué estás estudiando? ¿Y cuál fue la beca que ganaste? Bueno, estoy haciendo un Master of Science in Marketing en la NCI o National College of Ireland. La beca que gané es la del Government of Ireland. Es una beca que cubre 27.000 euros en donde vos tenés 17.000 euros que se destinan al pago de la maestría y 10.000 euros que el estudiante, la verdad, los puede usar como sea. En mi caso lo uso para el alojamiento, estoy en Dublín y la realidad es que la vivienda acá es muy cara. Hay una crisis habitacional muy grande. Obviamente que lo primero que haces cuando estás por ir a otro país y cuando básicamente empezás de cero es mirar, bueno, a ver cuánto me va a salir vivir, ¿no? Ajá. Y la realidad es que miraba cuando hacía el research o por ahí te pones a mirar videos de YouTube para ver cómo viven otras personas, y no creía que fuera así. O sea, en mi caso pensaba que, bueno, no, perdón, estoy con un perrito, mi roomie, pensaba alguna habitación voy a conseguir y eso quizás me parece que es un dato bastante importante para quien venga para estos pagos. La habitación en general, primero que nada nosotros en general, y hablo desde Argentina, no estamos acostumbrados a compartir tanto el alojamiento, ¿no? Acá en Dublín es algo común. Cuando estaba buscando alojamiento, la realidad es que he tenido todo tipo de ofertas. La crisis habitacional es tal que hay ofertas para compartir la cama. O sea, podés compartir la cama por 700 euros, imagínate. O sea, ni siquiera es barato. Entonces, eso es un dato para tener en cuenta, hacer un buen research y ver cómo vamos a destinar el presupuesto que vas a traer, en el mejor de los casos, como para poder sobrevivir esos primeros meses que son tan críticos. Súper. Bueno, unos puntos muy claros acá. Primero,
también el área en la que estudias, ¿no? Y lo decía al inicio de este live, mucha gente cree que las becas y las becas generosas como las que tienes tú, el que ganaste ahorita, es solo para ingenierías, robótica, eh, derechos humanos, bueno, pero tú estás haciendo marketing y me parece bien importante que partamos por ahí. Y antes de llegar a todo este tema de vivienda, la vez pasada también tuvimos una persona en Irlanda y nos contaba algo muy parecido. Y hay otros países, sobre todo donde hay muchos universitarios que tienen esta crisis habitacional y que es importante conocer esos tips, esos consejos que tú has aprendido. Antes de llegar allá, me gustaría empezar por el principio, ¿no? Y es, ¿por qué un máster en el extranjero? ¿No? ¿Cuándo te metió ese bichito ahí? Y sobre todo, ¿cómo fue ese proceso desde no tengo ni idea, bueno, lo puedo lograr y me empiezo a organizar? Bueno, a ver, primero que nada, estudié en la Universidad Nacional de La Matanza, nuestra querida UNLAM. Hice una licenciatura en comunicación social. Previamente a la licenciatura hice la tecnicatura en periodismo, o sea, mi primer título fue en periodismo en 2015, la licenciatura en 2019, porque me acuerdo 2020 recibí el título ahí pleno COVID. Después hice el tramo pedagógico docente en la UCES, también otra universidad en Argentina, porque tenía ganas de ejercer más que nada como profe, aplicando la comunicación social. Y el año pasado había hecho una diplomatura en advertising en la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Y si bien estaba formada en licenciatura, diplomatura y demás, había una parte de mí a la cual siempre le había gustado viajar, muchísimo, era una cuenta pendiente conmigo misma. La financiación, no te voy a mentir, y por algo estamos acá, siempre fue un problema, porque sabemos que, primero que nada, gracias a la hermosa y excelente educación pública gratuita que tenemos en Argentina, siempre pude acceder, soy una privilegiada que pude acceder a la educación. Las maestrías son caras, en general, pero también tenés que tener en cuenta que cuando pensás en un estudio, en un posgrado, en el exterior, las posibilidades son acotadas. Y ahí es cuando llegamos acá, ¿no? Cuando empiezo a investigar cuáles eran las posibilidades. ¿Lo veía como algo factible? No, no. Vamos a ser sinceros. Miraba los lives que hacías, te chusmeaba la página web, miraba las posibilidades que habían y no lo veía como algo realizable. Oh, Sobre wow. todo porque sí, son muchas personas las que aplican. Para la beca para la que apliqué yo a la Government of Ireland, aplicamos este año 5.900 personas. De 5.900 personas quedamos 60. Entonces, si uno quiere ser realista, porque soñar, soñamos todos y está perfecto soñar, pero también tenés que tener los pies sobre la tierra, sos realista y decís, "Che, somos muchas personas aplicando". ¿Por qué? Porque es una beca espectacular, o sea, te cubre absolutamente todo. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Si sabes dónde mirar, si te preparas bien y como bien en su momento vos transmitiste 1.000.000 de veces y lo vivís diciendo, si entendés cuáles son los requisitos de las becas, tus posibilidades no tengo dudas que se expanden. Para mí fue clave cuando compré tu curso entender que se trataba de comprender bien cuáles eran los requisitos para poder perdón, adaptar mi perfil. No era una cuestión de aplico, 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 como quien aplica a trabajos en LinkedIn. Era una cuestión de entender qué pedían y poder mostrar cuál era el valor que también uno tiene para aportar, ¿no? Creo que va por ahí la cosa, no sé si te respondí. Sí, 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 no, total, total. ¿Ya habías viajado antes? ¿Ya conocías a alguien que había ganado una beca? Tuve la suerte de viajar muchas veces por turismo, Ok. pero solamente en un viaje que hice hace 2 años, que fui a visitar a una amiga que estaba viviendo en Italia, que creo que también esto tuvo que ver ahora que me haces pensar en esto. Mi amiga tenía un amigo que había aplicado para una beca, creo que era a WIP, para Ah, bueno. España.
Y a él, bueno, lo habían sponsoreado y demás. Ella me dijo, no, mirá, esta persona aplicó, le fue re bien, ya había ganado como 2 o 3 becas, no quiero decir una pavada, pero algo así. Me había puesto en contacto con este chico y este chico me había planteado algo parecido. Bueno, mirá, tenés que saber buscar porque no es fácil, pero no es imposible. O sea, un poco de esperanza él me había dado. Ok, Pero sí, el camino es largo. De vuelta, miro acá las fechas que me anoté y sí, tu primer mail fue enero 2024. ok. Estamos 2025. Listo, tú recibes ese correo, Ujú. ves la opción en Irlanda, nos hablaste de los beneficios, que ya es una beca bastante generosa. Aparte de eso, ¿hubo algo más que tú dijiste que te encantó de esta oportunidad? Es decir, desde que aparece la beca, que lees sobre ella, ¿qué te termina de convencer y decir Irlanda es para mí o aplicaste a otros programas, a otros países? ¿Cómo fue ese proceso de búsqueda y de convencimiento, ¿no? De decir, pucha, esto es lo que, para allá voy y esto es lo que tengo que hacer, estoy destinada a esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué pasó por la vida? Qué pregunta terrible que haces. Bueno, a ver, en mi caso llevaba entre una cosa y otra varios años en empresas multinacionales. La realidad es que yo estaba muy bien en Argentina, no es que tenía un problema, no sé, económico, del calibre que sea, estaba muy bien, pero no estaba alineada con la compañía con la que estaba trabajando. Ok, Había muchas cosas que dentro de ese rol a mí me hacían sentir desalineada, si se quiere, y entendía que, bueno, que en mi caso ya ese ciclo se estaba cerrando y que tenía que ir por otra cosa. La experiencia internacional, de vuelta, siempre me había llamado muchísimo la atención y dije, bueno, acá hay que tomar una decisión. Me acuerdo que empecé a investigar cuáles eran mis posibilidades y al principio nunca llegaba a las convocatorias. Había otra beca que vos habías desarrollado un montón en tu página que era para ir a Dinamarca, porque vos también habías dado cuál era tu experiencia con las becas. Dije, bueno, a ver, ¿cómo empezó él? También me acuerdo que chusmeaba mucho la Universidad de Roskilde, que fue a la sí, que vos fuiste, si sí, sí. mi parte stalker no se equivoca. Y me acuerdo que esa la había revisado un montón esa opción, pero ¿qué pasaba? No cumplía con los papeles. Sí. Nunca tuve un problema con el idioma, pero no tenía ningún certificado que dijese, bueno, esta persona habla inglés. Entonces, la primera piedra, me acuerdo, fue el IELTS, que tenía que rendir, estábamos entre el IELTS académico o el profesional, viste que tiene varias opciones. Así que lo primero que tuve que hacer fue el examen de inglés para certificar que podía hablar. Y claro, y ahí empecé a armar mi Google Drive, era una locura, era Irlanda, estaba por un lado, después estaba Dinamarca, por otro lado había visto becas en United Kingdom, en Reino Unido, o sea, había un montón de opciones, pero Irlanda era la que más resonaba por todas las reviews que había leído y Ok, sobre todo por lo que se decía de la vida acá. Es uno de los países con el sueldo mínimo más alto, está bien, pues la realidad nos demuestra que es caro vivir, así como te decían el alojamiento, el transporte es caro, la comida es cara, por algo el sueldo es así. Pero bueno, era de las opciones que más me llamaba la atención. Y sobre todas las cosas, quizás eso ahora no me influye tanto porque extraño muchísimo a mi familia y a mis amigos, pero porque me permitía quedarme a futuro. ok, Y en mi caso era como, bueno, si voy a empezar un capítulo de nuevo, una vida nueva, me gustaría esto de poder saber que al menos iba a tener una continuidad si es que decidía quedarme. Si uno hace el esfuerzo y decís, bueno, ya está, mi vida tal como la conozco hasta este punto, llegó hasta acá, quiero arrancar un capítulo nuevo. No quería tener que mudar mis cosas, no sé, en mi caso vendí todo, o sea, no me quedó ni la cama. ok. Bueno, la cama se la quedó de Eugen, mi hermana. Pero la realidad es que decía, bueno, si me voy a mudar, me mudo bien y empiezo de nuevo bien. Después estás acá, te das cuenta que extrañas un montón y te querés volver, quizás. Pero yo ya no digo, viste que a futuro voy a hacer tal cosa porque no sabes. El futuro, no sé, mañana te puede cambiar la vida. Pero,
pero sí fue una de las opciones que más me resonaba y en gran parte gracias a todo el contenido que fueron subiendo desde tu cuenta. Sí. Qué chévere, Paula. Me identifico mucho con lo que dices y sé que gran parte de la audiencia también, con esto de un nuevo capítulo, ¿no? Respirar nuevos aires, decimos aquí en Colombia. Aprender cosas nuevas. En mi caso, que también me encanta viajar, buscar esos espacios de reconexión con gente de otros países, probar cosas nuevas, ver paisajes hermosos. En tu caso, ¿tuviste algún momento esa duda de dar ese paso? Porque, bueno, una cosa es irse de turismo por unos días, unas semanas quizás, y otra cosa irse por un año y estar pensando ya en quedarse ya. Y nos dices que estabas bien en Argentina. ¿Tuviste miedos sí, de tomar ese paso, de tomar esa decisión? ¿Algo te hizo dudar? Y si fue así, ¿cómo superaste esos pensamientos? Con la psicóloga. Con Mariana psicóloga, le mandamos un beso. No, tuve todos los miedos, los sigo teniendo. Al principio no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Podés leer, a ver, te podés preparar muy bien y podés leer un millón de cosas. Ahora, después y vos lo sabes bien con la experiencia que ya tenés recorrida, ¿no? Cuando estás solito con la valija o cuando estás los días previos, sobre todo. En mi caso me fui mudando varias veces. Me acuerdo que justo se me terminaba el contrato de alquiler ahora en diciembre de 2024 y dije, bueno, por algo será, vendí todo, después me estuve alquilando un departamento temporal, me fui a la casa de mis papás antes. Claro, y me acuerdo de ese momento en el que armé la valija y dije, ya está, que como no hay vuelta atrás, o sea, ya estás en esta. Así que sí, las dudas están, siempre, por supuesto. Pero en mi caso, y esto en serio, lo he hablado un millón de veces en terapia, hubiese pesado muchísimo más la duda de qué hubiese pasado si no lo hacía. Eh, no lo hubiera tolerado. Es como que tengo una amiga que vive diciendo que de una forma u otra es ganancia, porque vas a entender qué es lo que sentís, cómo te sentís con esa decisión que tomaste y bancarte la decisión, ¿no? Pero sí, creo que a mí, en mi caso particular, a Paula le hubiese pesado muchísimo más la duda de haberte preguntado como, bueno, ¿qué hubiera pasado si lo hacía? Como, prefiero estar acá, después vemos qué voy a hacer. Total, y eso que hiciste como se dice en inglés, quemar los botes, ¿no? Mm. Eh, es algo que se lo recomiendo mucho a las personas que procrastinan mucho o que tienen esos miedos, porque es hasta que como que eliminamos las otras alternativas que decimos es o es, ¿no? Y, Sí. por ejemplo, tengo el caso de dos amigos, ambos duraron como 5 años diciéndome, luego de conocer mi experiencia, como me quiero ir, ya van así 5 años diciéndome, y siempre que los ayudara y tal, y siempre, nunca salía nada, ¿no? Hasta que, sí, fue como que, parce, en mi caso tuvimos una reunión, tal, estas son las opciones, pagaron los diferentes procesos, pagaron sus exámenes, colocaron la noticia, le dijeron al jefe, como que oficializaron por todo lado, de nuevo, como quemaron esos botes de que ya no había regreso, le dicen a todo el mundo de que se van. Y bueno, hoy en día, pues, uno está en Suecia, otro regresó de Rusia, y creo que es una muy buena forma de, de sacar esos objetivos adelante. Súper, me encanta. Listos. Empiezas el proceso, nos dices que tenías a Dinamarca en el radar, Reino Unido. ¿Qué pasó con esas aplicaciones? ¿Avanzaste con ellas o al final solo fue Irlanda y se dio Irlanda únicamente? Avancé, primero que nada, había avanzado con la beca Chevening, pero Ok. después por unas cuestiones, la realidad es que de todas las parecía que eran meant to be, como suelen decir, pero de todas las opciones que tenía, Irlanda era la que iba avanzando más rápido. Entonces dije, bueno, voy a elegir esto. Porque también a mí lo que me pasaba que al diversificar tanto, es como el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, yo Ah, necesitaba enfocarme y sobre todo porque en el caso de Dinamarca, la fecha siempre nunca llegaba a cumplir con los plazos.
porque no tenía la carta oferta, porque tardaban en darme, no sé, en el primer caso me acuerdo que perdí la chance porque no tenía el examen, los resultados del IELTS. Entonces y así por diferentes cuestiones me iba quedando Irlanda. Y dije, bueno, será por acá. Ok, ok, curioso, porque normalmente pues uno aplica o piensa, ¿no? Que entre más aplicaciones haga, más chances voy a tener, pero también está la otra cara, ¿no? Y es, más me voy a enredar, ¿no? Mi mente va a estar más ocupada, los tiempos más No, apretados. tu energía, tu energía. Ahora, lo que sí hice fue diversificar las universidades a las que aplicaba. Eso sí. Ok, En mi caso, con esta beca, apliqué en dos oportunidades. Es más, tengo acá el machete, pues yo no me acuerdo. Pero la primera vez que aplico, que fue después de recibir tu mail en enero de 2024, aplico a la University of Galway, a Limerick y a NCI, que es en donde estoy estudiando ahora. Cuando aplico, me llega la carta oferta de dos de esas universidades. de las Me tres, faltó, ¿no? creo que o sea, de las tres no me llegó, me llegaron dos. Y me llegó Galway y NCI. Limerick después llegó, pero con un delay. Y como cerraba el plazo de la beca, que eso también me parece importante si alguien quiere aplicar, yo tenía que presentar sí o sí mi documentación. En 2024, cuando aplico, termino aplicando, cuando vos presentás tu solicitud, al menos en esta beca, vos podés llevar hasta tres cartas oferta. En mi caso apliqué con dos, porque no me había llegado el documento. Por eso digo que es una cuestión muy burocrática Claro. que con la que uno tiene que lidiar. Ahí apliqué con dos, con esas dos cartas, y el 2 de mayo, sigo mirando acá las fechas, 2 de mayo de 2024, habiendo aplicado en febrero, te diría, 2 de mayo me llega un correo que me acuerdo que le leí a las 5 de la mañana en mi casa, diciendo que había quedado preseleccionada. Ok, Ahí digo, bueno, toda la ilusión y demás. Cuando me dicen que quedo preseleccionada, recién en julio de 2024 me llega otro correo de update diciéndome que sí, que había quedado preseleccionada, pero en la lista de reserva. O sea, no de la lista de los finalistas. ok, Entonces digo, bueno, ¿y entonces cómo hacemos? Me llega otro correo atrás de ese diciéndome que si se llegaba a cancelar alguna beca, podía entrar yo, ok, pero que por el momento, obviamente, imagínate con lo generosa que es esta beca, ¿quién te va a decir, no, 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 no la quiero, no, deja? No, yo ya sabía que no. Pero bueno, sí, hay una parte de mí muy ilusionada con que todavía se pudiese dar. Y bueno, en julio, ya a mediados de julio de 2024, me dicen, bueno, no, todas las posiciones fueron tomadas, te invitamos a participar el año que viene. Y yo estaba con una bronca, David, te juro, te juro. Yo decía, no puede ser, si estuve ahí. Eh, y más con la vida que lleva uno, que estás todo el tiempo pendiente y con lo tedioso que puede llegar a ser el proceso, ¿no? Que estás todo el tiempo ahí esperando, refrescando Gmail a ver si te aparece algo. Pero bueno, nada, se dio así. Y de ¿no? hecho volví a aplicar ¿cuándo fue que apliqué? En febrero de este año, Ok, con, ok. con las cartas ofertas. No se logró la primera y bueno, que la gente sepa, ¿no? Porque también a veces uno comparte siempre los triunfos No, y, y la gente cree que estas personas, ustedes, nosotros que ganamos becas, no tuvimos rechazos, pero la verdad es completamente diferente. Y además de eso, otra cosa que quiero rescatar de lo que has dicho es el tema de cómo empiezas tú diversificando en cuanto a becas, pero luego te empiezas a concentrar en unas opciones, también teniendo muy en cuenta lo que tú querías, no solo la generosidad de la beca, pero también pensando en, oye, yo no me quiero regresar, quizás Chevening no se alinea mucho con lo que yo quiero, sí, es una beca muy generosa, pero no se alinea mucho con lo que yo quiero, eso me gustaría resaltarlo y creo que es clave, ustedes chicos que nos están viendo en estos momentos, em, en ese proceso de búsqueda hay que colocarse la mano en el corazón y empezar a decidir de toda esa opción que hay de becas, pues cuál es en realidad la que se ajusta no solo a su perfil, sino también a lo que ustedes realmente quieren. Súper. Bueno, ya va a tocar la parte de,
del proceso. Pero antes de eso, ya hablamos de los beneficios. Hablemos ahora un poco de esta beca, la beca del gobierno de Irlanda, GOIS, ¿no? Si no estoy mal, recuerdo que en la página web se ve como GOI, la beca GOI de Irlanda. Algunos de los requisitos, ¿quiénes pueden aplicar? Por aquí abajo nos están preguntando, hay requisitos de edad, nacionalidades, áreas de estudio. ¿Nos puedes contar de eso, por favor? Sí, obvio. No hay requisitos de edad ni de áreas de estudio. Lo importante es que vos, y acá de nuevo machete, pero que vos más que nada digas por qué querés aplicar en cuanto a tu beneficio personal, porque obviamente uno aplica a beneficio personal, beneficio profesional, y cómo vas a contribuir vos, en este caso, a Irlanda, al país. ¿Cuál va a ser la experiencia que vas a aportar? En mi caso también me acuerdo que me habían preguntado cómo iba a maximizar el intercambio cultural con el país y había escrito que quería trabajar part-time, aunque sea, porque cuando estás bajo este tipo de estampa, es estampa 2, solamente puedes trabajar part-time, que son 20 horas semanales, que igual te digo que es suficiente porque con la cantidad de cosas que tenés para leer y con la cantidad de assignments no te alcanza el tiempo. Pero me acuerdo que decía que, primero que nada, te preguntaban cómo iba a ser el intercambio que ibas a realizar, cómo te ibas a mezclar en la cultura y cuáles iban a ser las políticas que vos podrías implementar como para ser un buen promotor del programa. Okay. Y recuerdo que había planteado en mi aplicación que tenía todo un plan de marketing que me gustaría implementar. Es decir, en mi caso, la aplicación la hice desde mi área y lo que quería estudiar. Pero yo no sé, imagino que si alguien quiere aplicar porque tiene interés, no sé, en un área como medicina, si se quiere, podés buscar la manera de que tus respuestas se adapten a tu campo. Obviamente Claro. ellos, cuando leyeron mi solicitud, vieron que estaba alineado a lo que me había postulado y a la carta oferta que estaba presentando. Pero de nuevo, me parece crucial poder alinearlo a lo que estás presentando. Que Claro, cuente claro. una historia, ¿no? Que cuente, que tu aplicación cuente una historia y que sea algo realizable. Y por favor, nada de inteligencia artificial porque sé que todas las rebotan, todas las que tienen inteligencia artificial rebotan las solicitudes. Ahora quiero que vayamos en detalle sobre, sobre esos otros consejillos para aplicaciones, sobre el proceso como tal. Em, pero antes, esto de la aplicación, de los requisitos que hablábamos, de que no hay requisito de edad, que no hay requisito de nacionalidad, no es una beca abierta para personas que no son de Irlanda. ¿Había algún requisito de promedio académico, algún requisito de idioma? Sí, No había requisito de idioma porque ellos interpretan que indirectamente a ver, no lo necesitan porque la universidad te lo va a pedir. Entonces no te lo van a pedir porque si ya vos estás presentando una carta oferta en donde la universidad te aceptó, es porque vos cumplís con el idioma. Si no, las universidades no te toman. De hecho, en la segunda vuelta, cuando vuelvo a aplicar ahora en febrero de este año, me había postulado para la DCU. Y la DCU lo que tiene como es un arancel el que vos tenés que pagar, que o sea, si no me equivoco eran como 50 euros poder aplicar a la universidad, te permitía que con tu primera aplicación hicieses una gratis, como un 2 por uno. Te decían, bueno, en mi caso me había postulado para marketing. Dice, bueno, gratis podés postularte a otra carrera que te interese. Y en mi caso me había interesado mucho, no quiero mentir en la terminología, pero era máster en escritura creativa o algo por ok, el estilo. ok. Y esa solicitud me la rechazaron. ¿Por qué? Porque más allá de que tenía un buen nivel de inglés, ellos necesitaban que fueses nativo, que Oh, ok. hablases inglés nativo. Entonces, cuidado porque vos te puedes postular a un montón de universidades, pero hay algunas facultades en donde sí te exigen que seas nativo. Depende Súper. muchísimo de la carrera que vos elijas. Entonces, en eso se parece mucho a Chile, ¿no? Porque Chile tampoco te pide exámenes de inglés hoy en día, simplemente ya con la admisión a la universidad ellos asumen que tú tienes el nivel de idioma. En eso se parece. Em,
si es una beca como tan abierta, ¿no? Básicamente, según entiendo yo lo que nos estás compartiendo, el requisito es ser admitido en una universidad. Hay para un montón de programas Ujú. y nos compartiste esas preguntas clave que te hicieron en el formulario. ¿Para quién crees que es esta beca? ¿Quiénes deberían aprovecharla? Primero que nada, personas que puedan transmitir el entusiasmo, la energía, las ganas y después que puedan moldear. A ver, primero lo primero, cuando vos lees los requisitos de la beca, primero que nada te piden la carta oferta. De vuelta, el estudio de inglés lo vas a presentar con la universidad, así que te olvidas. Pero vos tenés que saber plantear cómo te ves a futuro. ¿Por qué ellos van a ser, como el gobierno de Irlanda, por qué va a ser un facilitador para tus estudios? ¿Qué vas a aportar vos a la nación? ¿Qué vas a aportar vos a tu país de origen? Que eso también te lo preguntan. ¿Cómo vas a ser vos un buen promotor del programa? Si vos podés formular eso y asociarlo a la carrera a la que estás inscripto o el área de interés que tengas, podés aplicar. Creo que es una barrera mental muy común, y al menos lo digo desde mi experiencia, creer que las becas no son para todos. En mi experiencia me ha demostrado, y también hablar con gente que está becada, acá de este lado que uno se va conectando y va conociendo, tenés que entender qué es lo que te piden. Después por ahí, no sé, las becas de la UIP, por ejemplo, te va a ser otro perfil. Ahora, si vos crees que podés alinear esta carrera, la que sea que elijas, con estos objetivos de la beca, hacelo. Y una cosa más que no me quiero olvidar, si vos entrás a la página de Government of Ireland, hay un listado de universidades, que en general es un listado grande, pero son como las más importantes. Tenés universidades privadas y universidades públicas, ambas son aranceladas, pero no es cualquier universidad, eso es importante también, ¿sí? Entren a la convocatoria de la beca y revisen, tienen un documento. De 2023 a 2024 no cambió el listado de las universidades, pues me acuerdo que lo estaba comparando por las dudas para no aplicar a cualquier facultad, pero hay un listado de universidades que están asociadas con la Government of Ireland Scholarship, que son las universidades que están dispuestas después a revisar tu aplicación. Entonces eso también no es aplico a cualquier universidad porque tiene que ser una universidad de cierto prestigio. Del Estado, total, súper. Bueno, teniendo en cuenta que te seleccionaron, que seguramente conoces a otros becarios, em, ¿qué crees que fue lo que a ti te ayudó? Ojo, no estoy hablando del tema de documentos, ya vamos para allá, pero en cuanto a perfil, ¿qué crees que logros académicos, profesionales y personales vieron en ti o han visto en otras personas, en otros ganadores, y que otras personas que vayan a aplicar pueden resaltar en sus aplicaciones? Creo que en mi caso fue muy gracioso porque cuando este año recibo el correo, felicitaciones, fuiste seleccionada y demás, la persona que me escribe el correo me pone felicitaciones, fuiste seleccionada para la beca, ta, 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 y abajo me escribe una línea y me dice, me acuerdo que aplicaste para el año pasado también, qué alegría que volviste a aplicar. Yo no lo podía creer, te lo juro. Después te mando la captura. Qué chévere. La, a ver, si vos estás comprometido y podés justificar, de vuelta, parece que estoy repitiendo lo mismo, pero podés justificar tu aplicación desde las ganas y sobre todo tu pasión por lo que vas a hacer, ya tenés un punto adentro. Uno de los puntos importantes en el requisito de esta beca particular es cómo te desempeñas vos como líder y en ciertas situaciones con equipos y dentro de tu trabajo. En mi caso, ¿qué es lo que hice? Utilicé toda mi experiencia laboral para poder mostrar cómo me había desempeñado, cómo me había destacado. Algo que vos habías planteado en el curso, en el que compré ahí en 2023, era que teníamos que plantearnos desde nuestro currículum como no meros hacedores o acatadores de instrucciones y de cosas para hacer, sino desde el punto de vista del logro. Bueno, gracias a mi gestión hice tal, tal y tal cosa. Cuando hice la solicitud,
me planteé de esa manera. Dije, bueno, no, no es que ejecuté tal, tal y tal tarea que me dijo mi manager. No, logré estos resultados gracias al objetivo que me planteó mi manager. Parece lo mismo y no lo es. O sea, te muestra a vos parado de otra manera. Otra cosa importante es si tenés trabajo de voluntariado hecho, si escribiste en algún momento algún artículo, si hiciste research, si trabajaste con equipos grandes. En mi caso particular, mi último puesto fue como en la empresa en la que estaba, era líder de comunicación para América Latina, en donde estaba a cargo de la comunicación interna de 11 países de Latinoamérica. Y eso la realidad es que siento de la forma más objetiva que me ayudó un montón, porque Claro. te muestra a vos con esa capacidad de rol de liderazgo, ¿no? Que es algo que también piden un montón. Pero si hay una enseñanza que me parece importante para destacar es esa. No se planteen, no se muestren, no se vendan como personas que acatan órdenes. No, muestren lo que son capaces de hacer y planteen ese currículum desde el resultado, no desde una lista de bullets en donde muestran un par de cositas que hacemos todos en trabajo. Cambia muchísimo la redacción y la forma en la que vos comunicás cuáles son las tareas que fuiste ejecutando a lo largo de los años. Súper. Bueno, esto puede sonar más chisme, ¿no? Pero ¿conoces a algún ganador de esta beca que no tenga experiencia profesional? No, No. Ok, no. listo. En la solicitud hacen muchísimo hincapié sobre la experiencia, en la experiencia profesional. Genial, Mucho. genial. Eso es algo importante también, que si la persona que va a aplicar tiene un buen currículum en términos de empresas en las que ha trabajado e incluso en las disciplinas que ha estudiado, eso suma un montón. Cuando analizás el formulario, te especifican que tenés determinado porcentaje y determinados puntos destinados a cada sección de tu aplicación. Eso también lo pueden ver en línea en la página de la Government of Ireland Scholarship. ¿Por qué? Porque te muestran ese formulario y te dicen, mira, con tu experiencia académica vos podés sumar tantos puntos. Con tu experiencia profesional, tantos puntos. Lo más importante y lo que termina teniendo mayor peso es tu statement. Ellos tienen de vuelta 3 preguntas en donde una tenés los beneficios, cómo maximizas el intercambio cultural y, ¿qué más que no me quiero olvidar? Cómo vas a promover el programa, cómo vas a hacer un buen advocate, como le dicen ellos, del programa. Pero también podés revisar los puntos de cada sección. Exacto, exacto. Eso es un dato que me parece importante. Súper importante porque ahí es donde nos damos como toda la claridad sobre el perfil que ellos están buscando, porque a veces uno dice, ah, no, esta beca suena que está abierta para todo el mundo, y ya luego uno empieza a ver los criterios de selección y se da cuenta que si hay un perfil que ellos están buscando, y esto pasa en todas. Tú mencionaste a WIP, es otro perfil completamente diferente. Chiveni, otro perfil completamente diferente. Erasmus Mundus, otro perfil. Y esto de la beca del gobierno de Irlanda, que me parece genial, es que le den más peso a ese plan, a esa motivación que tenga la persona, que a otros componentes quizás que ya no se puedan cambiar, ¿no? Eso me parece súper. Pero no siempre es así. La gente tiene que conocer que hay veces en el que el mayor puntaje va al promedio académico, el mayor puntaje va a la experiencia profesional. Nos están preguntando dónde se ven estas becas. Las pueden buscar en Google. Sí, becas del gobierno de Irlanda, coloca Sebastián. Sí. Ahí hay un enlace de mi bio también. Tenemos un artículo completo de becas de Irlanda, donde están estas becas y otras del gobierno de Irlanda. También pueden ser esas dos formas. Busquen Government of Ireland en Google o coloquen en nuestro blog, en nuestra sección Vayan de... a la página de David, vayan a aumenten el tráfico ahí, yo la saqué de ahí. Es real, es real. Sí, sí, sí. Súper. Chan, chan, chan. Espérate que no se me olvide otra cosita. Tun, tun, tun. Ah, ya, listos. Y ahora vámonos al crema, al elefante de la habitación, al de siempre. Promedios. ¿Cómo fue Ay, tu David, yo promedio? te lo voy a decir re fácil. Yo siempre fui muy nerd, muy Ok. nerd. Entonces, en ese sentido, ahí dije, bueno, al menos me va a servir tantos años. No me lo acuerdo.
la verdad, así con detalle, pero fue algo así como en Argentina tenés hasta el 10 la escala Ah, obviamente del 1 al 10. En la facultad, o sea, aprobás con 4, promocionás la materia, depende de la universidad, en mi caso en la UNLAM promocionabas con 7 y mi ajá, promedio estuvo cerca del 9, o sea, era 9 de 10. ok. Eh, ¿Qué Así es que bueno? sí, 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 estaba muy Súper. bien. Está Estaba segura en ese caso. súper. Y en cuanto a tus compañeros, ¿has tenido la oportunidad de hablar de eso con otros ganadores? ¿También crees que sus promedios fueron muy altos? Cuando digo es altos son No le buenos. pregunto, pero no, no me dio, no, no tengo tanta Por eso confianza. te digo, eso es chisme, eso es chisme, eso es puro chisme. Entonces, No, no, nada, no. listo. Sí, eso sí, que quizás es un dato importante. Noté que había muchas becas que hacían hincapié en el tema del promedio. Es más, quizás me estoy yendo 4 pueblos, pero empecé a mirar, ahora estoy haciendo mi tesis, casualmente, y uno de mis profesores la semana pasada nos planteó, ojo, con la tesis y con el promedio que se van a llevar de esta universidad, porque les puede sentar las bases para el futuro doctorado que hagan. Si ustedes se van de esta universidad con una buena tesis, pueden aplicar para un PhD. Para ciertos PhDs necesitas un buen promedio para que la universidad te admita. Y sin ir más lejos, si no me equivoco, vos me vas a corregir que sos el experto, pero las becas de el DAAD, que son las becas de Alemania, para doctorados, porque obviamente ya hice mi búsqueda, tenés que tener cierto promedio para que te admitan y te piden un promedio de excelencia. Entonces, sí me parece importante que quien tiene la posibilidad de hacer una maestría. Obviamente, primero porque tiene que aprender y porque está buenísimo tener esta experiencia y poder sacarle el jugo, pero después prestarle atención al desempeño académico es clave porque te puede llegar a hacer la diferencia en otros programas de admisión a futuro. De No, vuelta, estoy claro. pensando muy a futuro, pero sirve. Sí, O sea, sí. No, está bien. O sea, yo pienso que la persona que empieza en doctorado es una persona académica y es una persona que debería ver su maestría como ese puente a lo que sigue después y por lo tanto debe colocarle muchísimo cuidado a sus notas en la maestría. Y sí, Alemania en el DAT, en la página web del DAT, no solo los doctorados, sino las maestrías también pueden pedir ciertos promedios. No siempre son de excelencia, pero, pero sí son promedios mínimos. A veces es un 7 de 10, a veces piden un 8 de 10. Entonces sí, hay que fijarse en eso. Súper. Buenísimo. ¿Qué crees que hiciste diferente en la primera aplicación versus la segunda aplicación? ¿Por qué en la primera quedaste de reserva y en la segunda no? Y antes de esa, mi doble pregunta es, ¿hay entrevista en este proceso de entrevista? no. Y a mí me desesperaba el hecho de que no hubiese entrevista, pues, porque en mi caso pensaba, si yo tuviese entrevista, podría mostrar todo este interés. Está bien, la entrevista es un arma de doble filo, primero porque no es tu idioma, está en inglés, porque te puedes trabar, te puedes poner nervioso y todo lo que ya sabemos, pero tenés chance de mostrar ese interés. Cuando solamente es escrito, caes en tratar de mostrar tu entusiasmo, tu pasión y tus ganas en unas líneas, lo cual también es bastante, no sé, difícil, si se quiere. Entre la primera y la segunda aplicación, que hice diferente? En el medio nace Tomate, de la cuenta desde la que estamos ahora. Proyecte en su momento era proyecto de agencia de marketing, después se convirtió en una agencia de marketing. Y eso fue, primero que nada, lo que cambié, teniendo en cuenta que ellos querían que vos mostrases cuál era tu proyecto a futuro. Entonces dije, bueno, mira, acá tengo mi proyecto. Es esto, es esta agencia, yo quiero vivir de esto, quiero el día de mañana poder emplear a personas, poder trabajar con equipos grandes. Mostré ese proyecto, eso también lo incluí en mi aplicación, cómo me veía a futuro y cómo me iba a servir el marketing para poder catapultar ese proyecto. En mi aplicación me acuerdo que escribí clarito que tenía ganas de poder potenciar mi agencia
y que sabía y no tenía duda que estudiando en una de las mejores universidades de Irlanda lo iba a lograr porque iba a ir aplicando toda esa teoría que a mí que me iban a dar, ¿no? Eso fue una de las cosas que hice. Y la segunda, me acuerdo que aclaré que iba a renunciar. En mi aplicación escribí en febrero que sabía que estaba tomando un gran salto, pero que iba a renunciar a mi trabajo estable para irme a hacer un curso de inglés a Irlanda para estar mejor preparada para la vida académica. Y de hecho es lo que hice. O sea, en febrero aplico desde a Buenos Aires y me saqué un pasaje a Irlanda de ida sin la respuesta de la beca. Oh, wow. Yo nada, no, dije, bueno, que sea lo que tenga que ser. Me saqué un curso de inglés y me fui a estudiar primero a Cork. Aterricé en Cork yo me fui en marzo, el 12 de marzo, y la realidad es que yo no tuve certeza de marzo al 3 de junio, que me llegó el mail, te felicito, me acuerdo que habías aplicado, congratulations. Sí, esas fueron las dos cosas que creo que marcaron la diferencia, para mostrar esa determinación. Súper. Yo lo resumo en impacto, ¿sí? O sea, Eh, y es demostrar que uno ha tenido impacto, demostrar que uno va a tener impacto. Desde el área que sea, desde marketing, desde derechos humanos, desde el que sea, desde música. Conocí a una chica finalista, llegó como finalista a esta beca con música, con música. Entonces, desde varias áreas se puede llegar, pero hay que mostrar impacto, que todo lo que yo he hecho, que todo lo que yo voy a hacer va a generar un impacto muchísimo más grande que mí mismo, ujú. para que lo tengan presente. Eh, otra cosa que me da mucha curiosidad es la mayoría de personas, luego de un rechazo, se cuestiona y dice, quizás esto no es para mí. No solo, hay veces que las becas a nivel general, pero hay veces que una beca en particular y empiezan a buscar otras alternativas. Porque en tu caso no pasó eso. ¿Qué fue lo que te decía? No, tiene que ser acá. ¿Fue porque llegaste al final? ¿Fue porque llegaste como reserva? ¿O hubo algo más? Sí, y de hecho fue porque en mi razonamiento era, bueno, mira, me preparé con no mucho tiempo de antelación, porque de vuelta estaba trabajando mucho, en la vida que llevamos todos, que va de un lado para allá, de un lado a otro. Dije, si así, preparando una aplicación en donde la hice con el poco tiempo que tenía, escribiendo a la noche después del trabajo, llegué hasta la lista de reserva, si me preparo como debería haberme preparado, que ahí sí te cuestionas, decir, no, ¿por qué no me preparé más? ¿Por qué no le dediqué más tiempo? Que eso pasa. Tendría que llegar. Y puse todas mis energías en eso. Está bien, a ver, yo hoy reconozco, y con el diario del lunes, como decimos nosotros, y con este resultado del cual estoy orgullosa, estoy muy contenta de estar acá realmente, salió bien, podría no haber salido. Si eso hubiese sucedido, sé que hoy estaría buscando otras becas. Llámale Dinamarca, llámale Alemania, pero sé que hubiese seguido intentando por otros lados. En mi caso, bueno, puse todas mis energías en un solo país, pero sí. Buenísimo. Em, ¿Qué fue lo más difícil de tu aplicación? Mm, no sé si de mi aplicación, o sea, hablaría del proceso. El proceso claramente, Antes de llegar, ¿qué ha sido qué fue lo más difícil para que te dieran ese sí? ¿Qué consideras que fue lo más difícil? ordenar bien los objetivos, ordenar bien los objetivos, definitivamente. Entender, a ver, antes de llegar, estás, por supuesto, colmado de dudas. eh, y creo que no lograba, primero que me ganaba la ansiedad, no paraba de pensar en eso, o sea, de vuelta, todo, me la pasaba, vos me decís antes de que me dijesen que estaba aprobado, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, antes de que estuvieras aprobado. Ajá, correcto. Primero, creo que el laburo que haces vos es espectacular porque das información y la información es paz mental, ¿no?
En esta beca en particular, cuando buscaba testimonios de personas que la hubiesen ganado, no encontraba. Y eso era dificilísimo, porque SH no puede ser. Como nadie la gana, de repente. O sea, eligen a todo el mundo, buscaba en LinkedIn, buscaba en Google, y no había manera, no encontraba una persona con un caso de éxito. Buscaba en YouTube. Y me acuerdo que un día llego a un blog muy remoto de una chica de Brasil que había aplicado a último momento, que le había ido bien, y que le habían otorgado la beca porque ella había, contaba en su experiencia, transmitido cómo se veía a ella misma a futuro con la aplicación de su máster y demás. Y me acuerdo que dije, bueno, yo tengo que hacer lo mismo para poder lograrlo también. Pero creo que lo más difícil fue esa nube de incertidumbre de, che, no, yo dependo de este documento, dependo de que me digan que sí. Y la falta de información es terrible. Por eso me parece tan valioso el trabajo que haces de poder dar información, testimonios y sobre todo que la gente vea que es algo realizable, ¿no? Porque cuando estamos mirando las becas, el mundo de las becas lo ves como un imposible, a futuro, lejano y se puede. Qué chévere, qué chévere. Listo, ya antes de entrar a tu experiencia en Irlanda, hablaste brevemente del tema de las preguntas, nos diste algunos consejos sobre cómo llenar este formulario. Em, Me gustaría ir un poco más hondo en esas preguntas que hicieron, que si mal no recuerdo, bueno, una muy importante es cuál va a ser ese beneficio, ¿no? Como a Irlanda, ¿no? ¿Cómo vas a contribuir al enlace de Argentina y Irlanda, en tu caso, que es de Argentina? Esa es una de las preguntas clave, son como cuatro, ¿no? ¿Cuál fue la que más se te dificultó y qué creerías que las personas que vayan a responder estas preguntas que no las han cambiado, puede que pase con Chivney, que luego las cambien y nos dejen como ahorita pasó este año, que cambiaron el número de palabras, cambiaron algunas preguntas, pero bueno, supongamos que van a ser las mismas. Sí, ¿cuál fue la más difícil para ti y qué consejo darías a las personas para ese punto en socio? Las últimas dos, son tres preguntas base. Las últimas dos preguntas se relacionan cómo vas a maximizar el intercambio cultural y cuáles van a ser las políticas para promover el programa. Y me acuerdo que miraba las preguntas y decía, pero voy a decir lo mismo. Me costaba mucho no pisarme. Ok. Entonces, primero planteé cuál era mi proyecto, y esto quizás es un guiño también para quien vaya a aplicar. Planteé cuál era el proyecto y puse objetivos SMART. Lo dividí en objetivos SMART porque tenía que ser algo realizable y posible. Ah, Y dentro de esa maximización del intercambio cultural y todo el detalle que fui poniendo, lo importante es que vos especifiques cuáles son las acciones que vas a realizar. Por ejemplo, desde el punto de vista de marketing, había planteado como promotora del programa y con el objetivo de ayudar a más estudiantes a que conociesen las posibilidades que brindaba el gobierno de Irlanda, que a mí me gustaría poder participar en ferias estudiantiles, en poder hablar con más inmigrantes, en poder ayudarlos a ellos a correr la voz, como quien dice. Hoy con la beca, yo no me olvidé de eso. De hecho, mandé un mail hace 2 días a la coordinadora de la beca diciéndole qué puedo hacer por ustedes. O sea, es parte también de que todo tenga coherencia, ¿no? Vos no podés ganar la beca y borrarte, no, bueno, no. No es ético, ¿no? Entonces, lo que sea que vayan a hacer, que sea con compromiso y que de vuelta lo planteen con objetivos SMART, que sean objetivos realizables, que tengan una fecha, que sean posibles, porque eso se transmite también. Entonces, que puedan mostrarle a esa persona que va a analizar tu solicitud que vos tenés un plan y que no le sacaste de ChatGPT sobre todas las cosas. súper, súper. Entonces, a la palabra anterior que habíamos hablado, que es impacto, le agrego coherencia y especificidad que nos estás diciendo. Creo que son tres palabras súper clave para que llenen ese formulario y bueno, no solo este, sino cualquier otra aplicación. Y es que a veces se queda uno en esos planes generales, ¿no? Voy a ser profesor.
de esta universidad. Y voy a montar en tu caso un plan de marketing para promover a Irlanda. ¿Qué? ¿Pero en dónde lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer primero? ¿No? Entonces es eso, ser muy específico y el tema de la coherencia también, ¿no? Si yo soy marketero, no voy a decir que voy a crear una política pública para promover el marketing, eso no tiene sentido, sino que trabajar en el sector público. Entonces coherencia es clave. Bueno, súper. Creo que ya está claro, beneficios, requisitos, hablamos de la documentación, hablamos de unos puntos muy claves para poder eh, mostrarse uno como el candidato ideal. Eh, Ahora vámonos a la experiencia, ¿no? La gente cree que, bueno, gano la beca y ya está, me fui, qué chévere. Hablamos de esto. ¿Cuál es cuál es Terrible. la verdad? La verdad, bueno, la verdad es que hay que tener cuidado con el proceso de visado, que bueno, ya ha aparecido el tema en otros vivos de la cuenta, pero hay que tener cuidado con el proceso de visa. ¿Qué pasa? En mi caso, de vuelta, toda experiencia muy personal, pero esta información me parece importante, relevante. ¿Qué pasa? A Irlanda llego en marzo de 2025 Con visa de haciendo inglés, ¿no? con visa de inglés, haciendo un curso de inglés en Cork. Cork es una ciudad que está a 3 horas de Dublín. La visa, que es de vuelta una estampa 2, es la misma, el mismo tipo de estampa para la universidad, pero el papelito, la card, la tarjeta, dice el nombre del instituto de inglés. No te Claro, sirve para la universidad. claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando me entero que había sido seleccionada, que ya estaba confirmadísimo que tenía la beca, dije, bueno, listo, ¿qué hago? ¿Me cambiarán el tipo no sé, me renovarán el permiso? Me contacto con Immigration Services y me dicen, no, vos tenés que volver a aplicar. Immigration, o sea, yo fui al organismo oficial, tenés que volver a aplicar para una visa nueva. Bueno, aplico en junio, apenas supe. ¿Por qué? Porque tenía que también organizar otra mudanza, me tenía que mudar de ciudad. Y también tenía que buscar alojamiento en Dublín, que es un desafío enorme. Aplico estando en Cork, mientras trataba de ganar tiempo y una amiga me consiguió un departamento en Dublín. Perfecto, digo, bueno, ya está, resolví la vivienda, aplico, perfecto, listo, visa rechazada. Dije, no, ¿cómo puede ser que tengo la visa del gobierno de Irlanda, pero Immigration diciéndome visa rechazada? ¿Por qué? Digo, yo me rechazan la visa. Si vos mismo me dijiste, gobierno e Immigration, que aplique. No, porque había aplicado con demasiada antelación. En pocas palabras, lo Ah, que no quieren es que vos estés acá, no sé, de joda, como decimos nosotros. No, ¿qué me terminó pasando? Me quedé atrapada en Cork. Atrapada, ¿por qué? Porque tenía que seguir asistiendo a las clases de inglés porque si no iba a perder mi visa e iba a quedar como ilegal si dejaba de asistir a las clases. ok. Hablo con el instituto de inglés y le digo, mira, tengo esta situación. Le digo, ¿qué hago? Le digo, yo ya estoy alquilando en Dublín. Me dicen, no, Paula, no podemos hacer nada. A lo sumo te podemos dar semanas de vacaciones como para que vos vuelvas a aplicar desde Dublín y te quedes esperando. ¿Pero por qué? Porque al quedarme atrapada en la otra ciudad, tenía que viajar 6 horas por día. Entonces yo me despertaba en Dublín, con mi alquiler en Dublín, me iba a Cork 3 horas, cursaba 3 horas en Cork y volvía a Dublín. O sea, 6 horas por día de lunes a viernes. Yo estaba que no podía más con mi existencia. ¿Qué terminó pasando? Aplico en 5 de agosto, vuelvo a aplicar, con una semana, y esto es importantísimo, una semana, una ventana de 6 semanas, perdón, de antelación al máster. El máster lo empecé, muy gracioso, lo empecé el día de mi cumpleaños, 15 de septiembre, que es el mejor regalo. 15 de septiembre arranqué el máster. Bueno, tenía 6 semanas solamente para poder aplicar. O sea, desde la fecha que inicia, vos solamente te podés extender a aplicar 6 semanas antes. Antes te la rechazan. Y es un Wow. problema. Ok, ok, Sí. qué loco. Me imagino que eso varía si de embajada en embajada, ¿no? Me imagino, porque es que 6 semanas es muy poco.
pienso yo. Gracias, gracias, David. Imagínate la bronca cuando cuando me rechazan la visa, yo decía, ¿en qué cabeza cabe que vos te mudás de país, te vas a una ciudad nueva y me decís, no, con 6 semanas máximo porque no queremos que estés acá dando vueltas haciendo nada? No, no tiene sentido, pero bueno, al menos acá en este país funciona de esa manera. 6 semanas previas máximo. Lo que hacen muchos estudiantes es, llegan dos, porque esto sí lo hablé con compañeros ahora de la maestría, llegan 2 o 3 semanas antes, no más, y aplican una vez que están acá o incluso con el máster comenzado y una hoja de la universidad que Pero, diga que ya empezaron. Pero es una locura porque, de vuelta, vos estás, imagínate que estás gastando en hostel, en un hotel, en un alojamiento temporario. y con la No, no. incertidumbre, ¿no? De que uno en ese proceso, a pesar de tener la carta de beca completa, pues, y me la pueden rechazar, me imagino yo. Uno puede pensar por ahí, eso, ok, qué loco. ¿Tu curso de inglés cuándo terminaba? Estás haciendo todas las preguntas justas, qué raro. El 26, el 26 de septiembre y mi maestría empezaba el 15. Pero el curso de inglés me dijo que si tenía la aprobación del servicio de inmigración, me podían liberar porque a nivel legal tenía la aprobación de, básicamente, de Immigration Services. Ok, 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 bueno, no, pero en unas semanitas que perdiste de inglés, pues. Sí, fue terrible. Listos, bien. Bueno, ¿qué tal ha sido? Hablamos del tema de vivienda en Dublín, ¿no? Que es complejo. Ujú. Y que tú decías antes de llegar, no, no puede ser así de complejo. Y sí, resultó siendo así de complejo. ¿Qué tan complejo es y qué medidas puede tomar una persona que va a estudiar en Irlanda, o bueno, en Dublín específicamente, como para evitar al máximo el rollo? Bueno, nuevamente, desde mi punto de vista, yo era bastante reacia a pensar que era tan complejo. Cuando te das cuenta acá realmente la crisis habitacional que hay, tomas noción. Em, a ver, en Cork he pasado de todo. Es complejo cuando vivís primero que nada, vos podés alquilar compartido, ¿sí? Podés vivir con muchas personas. En las aplicaciones de alojamiento o en las viewings, como se llama, cuando iba a ver casas, había hasta 12, 15 personas para una habitación. Y una habitación que no es que, es una habitación con moho, con humedad, es terrible. Entonces, lo que suele hacer mucha gente es entrar a través de los grupos de WhatsApp. Acá hay una aplicación que es como la página oficial para alquilar, que es Daft, D-A-F-T. Esa es una vía, pero lo mejor que puedes hacer es entrar a grupos de WhatsApp para poder revisar alguna vacante que se libere a través de un conocido. Por ejemplo, las personas lo que suelen hacer es postear, decir, bueno, me voy tal día de tal lugar, dejo mi habitación, queda libre. Obviamente a esa persona le llegan muchísimas solicitudes. ¿Por qué? Porque la situación es compleja, pero es más factible. En Daft ni siquiera te contestan, te piden muchísimos requisitos. Es más difícil realmente, es más difícil encontrar vivienda que encontrar trabajo. Trabajo vas a encontrar fácil. Eh, en Cork viví con una señora irlandesa que era particular, era muy particular, tenía sus modos, como digo yo, con los inmigrantes. Te podés encontrar, la verdad, con muchísima xenofobia, es moneda corriente, eso lo tenemos que charlar también, pues si no contás solamente el arco iris, ¿no? Sin tener en cuenta algunas realidades. Creo que la comunidad latina, creo no, estoy segura que la comunidad latina en estos pagos siempre fue lo mejor que me pasó. Encontré la calidez, el entendimiento, el abrazo y de verdad, mientras vos tengas a un latino cerca, que por suerte estamos en todos lados, te vas a sentir muchísimo más cómodo y siempre va a haber alguien que te va a dar una mano.
Me quedé sin alojamiento hace no mucho en Dublín porque hubo una invasión de bedbugs en donde estaba viviendo. Bed- Oh, chinches, cositas que... Chinches. Chinches, Me sí. quedé sin habitación de un día para el otro y me recibió una argentina que me abrió las puertas de su casa hasta que, bueno, encontré alquiler, que ahora estoy viviendo en Dublín 10. Después, si a alguien le sirve la información como para revisar el mapa, si alguien está planeando venir para acá. Y también este departamento lo encontré gracias a un grupo de Facebook. En mi caso no usaba Facebook, pero hay, esto también es un dato importante, hay grupos que se llaman Find My Flatmate o depende de tu nacionalidad, chilenos en Dublín, argentinos en Dublín, colombianos en Dublín, sirve muchísimo también. Ojo con la cantidad de estafas que hay, porque así como tenés gente espectacular que siempre te quiere dar una mano, hay muchísima estafa, mucho perfil falso y es un peligro. De vuelta, te cuento una cosa buena, te cuento, o sea, están los dos lados de, las dos caras de la moneda. Claro, claro. Me imagino que una estafa, o bueno, no sé si tienes algún caso que nos puedas compartir, pero pues me imagino que es, listo, no, mándame dinero, yo te reservo el puesto y no es nada, ¿no? Exacto. Y la gente está tan desesperada porque no hay alojamiento que manda. Y claro, y de repente un mes el requisito es en general un mes de alquiler, de depósito, más el mes de alquiler. Y por ahí en una estafa te perdiste 2.000 euros. Es mucho. Claro, claro. Yo pienso que ahí, bueno, sí, obviamente lo más lógico ahí es si uno tiene algún conocido o familiar, pues genial, pero si no, pues un Airbnb, uno va a la fija, sí, hay que pagar un poco más, hay que pagar un No, poco más, o un hostal, ¿no? Un sí, lugar, pues, sí, un hostal, sí. que uno esté allá, que, mejor dicho, que pague lo que tenga que pagar, pero ya estando allá, uno vaya mismo a revisar los sitios y haga los tratos en persona para evitar estafas, pienso yo, o si quieres agregar sobre eso. No, que los vean en persona, que no alquilen a distancia. Hay muchos estudiantes que lamentablemente hay casos ahora en la universidad en donde estoy de estudiantes que alquilaron a distancia y llegaron y no existía. Y era un Airbnb. Por eso te decía Airbnb, quizás no, Ah, porque uno puede llegar a creer que, bueno, Airbnb es lo más aconsejable. No. Lo que sí puede funcionar muy bien son las residencias estudiantiles. Son carísimas, es muy caro, pero más caro es un hotel. O sea, un hotel, para que te des una idea, 2 noches de hotel pueden llegar a rondar los 500 euros. Y si ostras, una habitación, por ejemplo, en mi caso pago 1.000 euros la habitación por mes. Imagínate, 2 noches de hotel 500 es una locura. O sea, pero bueno, obviamente el capricho claro. habitacional. O sea, tú estás pagando solo en acomodación lo que una persona en otro país de Europa, en una Alemania, por decir casos que hemos tenido acá, paga por acomodación, transporte y comida. Sí. Por eso te dije, el sueldo es alto, pero hay una vida, sí, que el costo de vida es elevado. Súper. A eso me lleva una pregunta de acá, ya no la respondiste, pero la quiero andar, ¿no? Y es, bueno, ¿puedo trabajar? Sí se puede trabajar, unas horas, dijiste 14 horas semanales, algo así. 20 horas Ve- semanales. 20 horas semanales, listo, se puede trabajar 20 horas semanales, hay un montón de trabajo, Ujú. más sin embargo vas a tener más o menos cosas que hacer académicas, quizás no tengas mucho tiempo. Eso hay que revisarlo cada quien. Pero entonces, las cuentas que estoy haciendo con los números que me estás dando es que, claro, esos 10.000 euros, que son muy buenos, Ujú. pero son para, se te van en acomodación, prácticamente Son se te 10 van para meses. acomodación. Son 10 Entonces, meses de alojamiento. claro, exacto. Entonces, en tu caso, bueno, ¿es todo con tu agencia o también tienes trabajos allá en Irlanda? Cuéntanos sobre eso. O sea, ¿cómo te sostienes? Va, esa es mi pregunta. Tengo un trabajo part-time ahora. Era una de las cosas que quería, una de las experiencias que quería tener era entrar en alguna empresa acá. ¿Ok? Bueno, tuve una entrevista, valoran mucho los idiomas. En mi caso en los idiomas que tengo son español, por supuesto. Vos te presentás y decís, mira, tengo español nativo,
Tengo inglés, que vos tenés una franja, como para decir qué tipo de inglés tenés. Vos tenés A, B, C, bueno, tengo inglés avanzado y pues en mi caso portugués intermedio. Entré a una empresa que es Stay City Group, estoy en el área de sales y lo importante es que desde el día uno en mi entrevista planteé que soy estudiante, que estoy en una beca, que estoy en una maestría y que mi prioridad es la maestría, que si a ellos les gusta y les sirve y demás, obviamente van a tener todo mi compromiso, les gustó, les sirvió el perfil y ahora en mi caso trabajo solamente 20 horas part-time en donde ajusto mis horarios y el sueldo part-time en general son 1.500 euros por mes, que está muy Súper bien. bien, súper bien. Ah, listo, ahí está la pregunta. Ay, sí, si no, no Eh, se cierran las cuentas. No, no, lo sé, lo sé. Se no, claro, cierran. no, a mí me parece importante en estos, cuando surge como esos temitas económicos, que la gente lo tenga la seguridad, porque, bueno, estamos dándonos cuenta que 1.000 euros en Irlanda no es igual que 1.000 euros en Alemania. Y otra pregunta ahí, ya, chisme, pregunta de chisme, pero ¿qué es lo que está pasando en Irlanda? Porque esa crisis habitacional, sí, no sé, pues yo viví en Dinamarca y hace muchos años en Londres. Ujú. Pero según como cuenta la gente, creo que no es tan grave como en Irlanda y en Holanda. Siento que en esos dos países se siente que está muy complejo y quisiera saber, en tu caso particular, qué has aprendido de a qué se debe. No, la ola migratoria en los últimos años, sobre todas las cosas, somos muchas las personas que venimos para estos lados, para estos pagos, y no hay movimiento a nivel inmobiliario. Las casas son viejas, por eso también te decía hace un rato que vas a ver una habitación, es una habitación que tiene humedad, moho. Las casas son viejas, no tenés tantos edificios. Si prestas atención y estás en el centro de Dublín, te vas a dar cuenta que no abundan los edificios. Son esas casas de techos altos, viejas, con mucha alfombra, en donde pueden aparecer los bedbugs, pero la realidad es que no tenés espacios y Ok, por eso es que la gente subdivide las casas qué loco. Me o recuerda a comparten Bath. habitación. Compartís habitación con 3 personas. Estuve en Bath, Reino Unido, y claro, yo le decía a la dueña del hostal que me encantaba su hostal, tal, era una casa antigua, y ella la había renovado y tal, y ella me contaba un poco de que todo lo que tiene que ver con diseño de interiores, arquitectura, todo es carísimo porque hay un montón de políticas para proteger esos edificios históricos, ¿no? Y uno dice, uy, qué lindo es esta ciudad, pero detrás de eso, eso implica que, claro, como no se renuevan las cosas, pues o la gente se va hacia las afueras y ya la parte de ahí se vuelve completamente cara. Entonces ahí es cuando le decimos, pucha, ¿dónde está el balance entre mantengo esto bonito, pero también le doy vivienda a la gente que está llegando? Ujú. Tremendo. Vi un video de Irlanda, de unos en Instagram, un video de estos caseros que le preguntaban a los irlandeses qué querían hacer cuando terminaran de sus estudios. Y la gente decía, me quiero ir, me quiero ir. Me Entonces quiero ir. me da mucha curiosidad de que está ahí llegando gente, pero los irlandeses se quieren ir de allá. Sí. O se van, no, o se quieren expandir fuera de Dublín. Okay. Eh, qué sé yo, desde mi experiencia, después de haber vivido en Buenos Aires, siento que Dublín es chico, es una Claro, ciudad muy chiquita. claro, Y la gente tiende a irse lejos, lejos del centro. El centro les parece caótico y se van a las afueras. Dublín se divide, vos tenés la parte norte, la parte sur, tenés Dublín 1, 2, Dublín, bueno, y así terminás viviendo en las afueras, quizás. Que si mirás el mapa, igual, parece que es muy lejos y te puede, a ver, como yo, a ver, te terminás yendo de una ciudad a otra en 3 horas. Sí, es tiempo, pero no es tanto tiempo si lo comparas con ciudades grandes del mundo. No es claro, una claro. ciudad chica. Uno viniendo de Latinoamérica, esas distancias pueden ser, pues ya, puede ser más normal para uno. Ok, súper. Listo, y en cuanto a, ya para ir cerrando, y siento que estoy tomando mucho más de tu tiempo, Paula, Tranquilo. quiero que nos cuentes, bueno, qué tal ha sido la maestría, la universidad, ha cumplido con tus expectativas.
Sí, muchísimo. Al principio estaba confundida sobre todo con la metodología. En Argentina quizás tengo la percepción al menos de que era muchísima más teoría y no tanto la aplicación. Obviamente esto varía según las carreras, ¿no? Pero tenía como muchísima más teoría. Acá es más práctico, al menos el enfoque de esta maestría en particular, ¿no? No vamos a generalizar. Y acá es todo más fast-paced, como le dicen ellos, fast-paced, y tenés muchísimos assignments todo el tiempo. O sea, pasás, en mi caso, arranqué el 15 de septiembre y ya la estoy haciendo las cuentas, pero a las 2 semanas rendí un examen oral. Oh, Sí, wow. muy rápido. Y el primer día nos lo aclararon. Miren que en 2 semanas rinden y nos quedamos mirando todo como, ¿cómo puede ser? Wow. Claro, tenés una parte de la materia que rendís ni bien comenzás y después la otra mitad de la materia la rendís en enero. Entonces ya sé, por ejemplo, que tengo media materia hecha, pero el resto lo voy a rendir en enero con los exámenes finales. Y muchísimo examen continuo, se llama, bueno, Continuous Assessment, en donde te van evaluando en fragmentos, por así decirlo. Pero no Ah, qué tenés tiempo ni de interesante. respirar. Es Wow. súper intensivo y te ¿Es un piden año o mucha. son 2 años? Un año, un Un año. año. Y para los que tienen ciudadanía europea, tienen la chance de hacerlo en 2 años, que se puede hacer en modalidad part-time, justamente porque saben y son muy conscientes del ritmo que te requiere la maestría. Sí. Eso es clave porque a mí algunas personas me dicen, no, me quiero ir un año porque quiero regresar o quiero trabajar, no quiero estar todo el tiempo estudiando. Y la verdad es que es la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando es un año es mucho más intenso. Personalmente no soy muy fan de que sea como sí, como tan junto, tantas cosas. Cuando estudié en Dinamarca teníamos un examen por semestre. Era completamente como otra cosa. Listos. Y en cuanto hay una pregunta que también te quiero hacer, pero antes de esa, el tema de Irlanda, ¿qué tal? Como estuviste en dos ciudades, Cork, Dublín, ¿qué nos puedes contar de estas dos ciudades? ¿A quiénes les recomiendas Cork? ¿A quiénes les recomiendas Dublín? ¿Cuáles han sido las cosas que más te han gustado? ¿Qué tal tu experiencia? Ay, esto es personal, ¿eh? No quiero caer en generalizaciones. Cork es una ciudad más vieja Ok. y uno tiene la sensación de que no suceden tantas cosas, es más pueblo, después de haber vivido de vuelta. En Buenos Aires creo que soy una persona más de ciudad, por mi perfil. Ahora, si hay una persona que está pensando en venir para Irlanda y no quiere saber nada con una ciudad, sí, Cork puede ser una chance, pero la diversidad de actividades que tenés para hacer en Dublín no tiene nada que ver con lo que puedes encontrar en Cork. En Cork viviendo solamente, porque estuve de marzo a julio, en esos meses, para que te des una idea, David, yo conocía al conductor del colectivo del bus, lo conocía. ¿Entendés? Yo me subía a la misma hora al colectivo y lo conocía. Me cruzaba siempre a la misma señora que compraba el pan en la esquina de tal lugar. O sea, empezás a conocer gente porque es realmente muy chico. Ok. Si no, a ver, si vos no querés un estilo de vida quizás más ajetreado, agitado y no te interesa tener tantas cosas para hacer, si se quiere, podés ir a Cork. Es la segunda ciudad más grande de Irlanda, pero aún así sigue teniendo este espíritu como de pueblo. Dublín, no, Dublín tiene más ciudad, más oferta, tenés muchísimas actividades para hacer, el transporte te lleva a 1 millón de lugares. Cork no tenés tanta diversidad de transporte tampoco. No sé, te tomas el Luas y estás en la otra punta de Dublín. El Luas es el tranvía. O te tomas un colectivo, un autobús y puedes estar en la costa y te puedas a pasar el día, no sé, Bray, por ejemplo, en la costa en 45 minutos. Tiene esa accesibilidad y esa diversidad. A mí me gusta más Dublín. Siento que me encuentro muchísimo más y también hay más posibilidades porque acá tenés un montón de empresas. Ojo, en Cork está Apple, tenés la base de Apple, que es un edificio imponente, es todo como un campus,
y hay gente que termina yendo a Cork porque busca entrar en Apple. Pero acá tenés HubSpot, tenés Google, tenés un montón de empresas increíbles, multinacionales y una variedad de oferta, tanto académica como para poder desempeñarte vos a nivel profesional, que es mucho más amplia. Ok. Por eso también muchas personas de otras ciudades de Irlanda terminan viniendo para Dublín, más allá de renegar con toda la cuestión que tiene que ver con la ciudad y el caos y demás, porque tenés muchas chances de crecer a nivel profesional. Si encontrás dónde vivir. Bueno, ya llevas un buen tiempo, ¿no? Un buen tiempo en Irlanda, dos ciudades diferentes. ¿Qué es lo que más te gusta qué es lo que más te ha gustado de Irlanda, de tu experiencia? ¿Qué es lo que más has disfrutado? Poder desconectar. O sea, cuando uno, obviamente, ¿no? Una vez que resolves toda la cuestión visa y toda la burocracia que está inevitablemente adherida al proceso de mudarte, porque es así, tenés la chance de en muy pocas horitas irte a un pueblo que está desconectado de todo. Tenés un castillo a 2 minutos y muchísimo verde, un pasto muy bien regado, te podrás imaginar. El clima es desafiante, si vamos a hablar de eso, es muy desafiante. A mí me encanta el frío y el invierno, entonces no es algo que sufra. Hay personas que le pasan mal con el nivel de frío que hace. Si te acostumbras a la lluvia y no te importa que esté lloviendo todos los días, te puedo decir que no es. O sea, con que tengas un buen piloto, no paraguas, porque el paraguas no sirve de nada, por el viento que hay se rompen los paraguas, eso te lo dicen los irlandeses. Una vez que los irlandeses dicen que te das cuenta si estás habituado o no, si la persona es nueva o no, porque lleva paraguas. Si lleva paraguas es Sí, porque no sabe todavía que acá no sirve, que se va a romper. Es mejor un buen piloto, invertir en un buen piloto. Imagínate lo duro que es y lo hostil que es el clima, ¿no? Pero Irlanda te da esa chance, que en 1 hora, 2 horas, si no te gusta la ciudad, te estás desconectando haciendo un hiking al lado de un castillo rodeado de verde. Es muy hermoso. chévere. ¿Y el inglés qué tal, no? Bien, El la inglés, verdad, el acento, ¿no? ¿No has tenido problemas con eso? no, en Cork era desafiante porque la gente tiene un acento muy duro, especialmente la gente mayor. Ajá, Pero no, o sea, claramente es diferente, no es inglés británico, tiene un acento muy particular, pero una vez que acostumbras el oído, no, ok. no, no. Ayuda mucho a trabajar. Cuando mi jefa es irlandesa, mis compañeros son irlandeses, irlandesas, entonces también rodearte de gente que habla el idioma, la verdad que te ayuda un montón. La universidad, ni te cuento. Al principio sí estaba como en esta, me acuerdo que mi cerebro estaba muy confundido y pensaba mucho en español antes de hablar, después ya te acostumbras y haces ese clic. Pero sí, es desafiante al principio, toda la cuestión idioma. Súper. En cuanto a las nacionalidades de los ganadores, ¿has encontrado como más nacionalidades de algún, sí, ganadores de más de una nacionalidad o en realidad de la beca hay gente de todas partes del mundo? Todas partes del mundo. Mis compañeros en particular, tengo una compañera que es de Bangladesh, dos compañeros que también ganaron beca, que son de India, y hay una chica de Brasil. Ok, Pero sí, es súper diverso, súper diverso. vale, nos preguntaban abajo, genial. Paula, y bueno, has hablado en diferentes momentos sobre el curso. Para las personas que no sepan de qué estás hablando, de qué trata y cómo te ayudó a ti en tu proceso. Bueno, les cuento, compré la guía de becas de David. Me acuerdo que solía pensar que no era para mí, que cómo iba a ser yo para poder lograrlo. Y la realidad es que, primero, gracias, David, porque sin esa guía que fue el puntapié inicial, hoy no estaríamos teniendo esta conversación. Aprovecho, ya que estoy, para agradecerte públicamente.
Pero lo que tiene la guía es que es súper específica. La guía te va planteando cada uno de los puntos que vos tenés que tener en cuenta para aplicar, cómo tenés que moldear tu perfil para que esa beca sea exitosa, para que esa aplicación sea exitosa. Tiene un apartado también para poder definir tu currículum, en donde, como bien decíamos antes, vos podés plantear tu rol desde las cosas que sos capaz de hacer, las cosas que podés lograr. Es un antes y un después. No es lo mismo aplicar a ciegas, como solemos decir, que con una persona que no solamente gana becas, como David, sino que ya tiene estudiado el proceso y sabe cómo ayudarte puntualmente. En mi caso fue un antes y un después y no tengo más que palabras de agradecimiento, porque la felicidad cuando realmente, David, cuando llegó ese mail, la emoción fue total. Y no hubiese sido posible sin vos. Así que gracias. Muchas gracias. No, gracias, Paula. Em, para mí es una alegría total. Yo recuerdo que tú me compartiste tu correo también con toda esa emoción. Yo lo celebro igual que ustedes, yo igual que ustedes lo celebro y me pone muy feliz que ahora después de haber visto lives, ahora estés tú del otro lado compartiéndonos tu historia. Muy feliz todos estos logros, como a través de la resiliencia, em, la disciplina, la insistencia, ¿no? Lo lograste y ahorita estás allá también trabajando, adquiriendo experiencia profesional, sacando adelante este proyecto que también empezaste a hacer relativamente poco. Y no, yo sé que lo que viene son cosas buenas y eso es lo que también te envío desde acá, pura buena energía. Te agradezco de verdad por haber sacado este tiempo, ya es tarde allá, nos hemos alargado, ha sido de los lives más largos, pero sé que le va a ser de mucha ayuda a las personas, precisamente por lo que tú decías, como que no hay no hay muchos testimonios de eso, de cómo es Irlanda, cómo fue para ganarse una de las becas, pues, mejores becas que tiene ese gobierno y de las pocas, porque a diferencia de una Alemania, Irlanda tiene becas muy contadas. Sí. Y todo eso que nos has compartido, académico, profesional y chisme, es bien importante. Tanto lo bueno como lo malo, aterrizar todo es clave para que las personas lleguen con las expectativas más realistas posibles y puedan sacar el máximo jugo a ese país, incluso antes que se vayan sabiendo qué es lo que les puede esperar. Yo, como siempre, les queda público para que luego puedan conectar con Paula, si la necesitan para hablar de esos temas o temas de marketing también. Todo, Chequenle todo su, bienvenido. Sí. chequenle En su lo que sea que cuenta. podamos ayudar. Sí, 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 chequenle su cuenta. Y también, si necesitan ayuda, me pueden escribir por internet y lo sacamos adelante. Paula, seguimos en contacto. Yo seguiré atento a tus aventuras y sí, a todas esas nuevas cosas que vienen, las cosas bonitas que vienen en tu vida, ¿verdad? Buenas energías desde Colombia, desde Latinoamérica para ti. Muchas Gracias. gracias. Gracias, un millón de gracias por todo. De verdad, un antes y un después. Qué chévere, qué chévere. A todos ustedes, que, bueno, muchos éxitos sería con las aplicaciones. Estamos en temporada, así que aprovechen todos esos tips que dimos el día de hoy, a sacar adelante, ya saben, cualquier ayuda que necesiten, ahí está Paula, ahí estoy yo, porque no están solos, hay un montón de gente dispuesta a ayudarles. Estamos hablando, Paula, y gracias de nuevo y seguimos en contacto. Adiós. Chao, chao.